Sabes, cuando lo pienso ahora, podríamos haberlo hecho mejor. Nuestro objetivo nunca es huir de los medios de comunicación. Es parte de nuestro trabajo y es nuestra obligación. Nico Harrison se arrepintió de cómo gestionó el traspaso de Luka, pero por desgracia, ya era demasiado tarde. Ahora ha sido despedido y los propietarios de la NBA no se están conteniendo. Quieren que Luka Doncic vuelva a Dallas. Pero detrás de los titulares y la decepción hay algo más profundo. Una traición que podría cambiar todo lo que creíamos saber. Nico Harrison es criticado. No comenzó con una noticia de última hora, sino con un sonido, un canto bajo e implacable que retumbaba en las vigas del American Airlines Center como un grito de guerra. ¡Despidan a Nico! Las palabras se hicieron más fuertes, más airadas y más coordinadas a medida que los Dallas Mavericks desperdiciaban otra ventaja en los últimos minutos, esta vez contra los Milwaukee Bucks. Cuando sonó la bocina aquella noche de noviembre, lo que dolía no era la derrota, sino lo que representaba, el desmoronamiento total de una franquicia que solo un año antes había llegado a las finales de la NBA. El hombre al que pedían era Nico Harrison, presidente de operaciones de baloncesto y director general de los Mavericks. Menos de 24 horas después, el 11 de noviembre de 2025, Harrison fue despedido oficialmente en una reunión a puerta cerrada con el propietario del equipo, Patrick Dumont, poniendo fin a uno de los mandatos más caóticos de la historia reciente de la NBA, según ESPN. Las razones eran claras, aunque el silencio dentro de las instalaciones de entrenamiento de los Mavericks no lo fuera. El equipo tenía un balance de 3-8, situándose cerca de la parte baja de la liga en eficiencia ofensiva, con una afición tan furiosa que el personal de los Mavericks admitió en privado que jugar en casa era más difícil que jugar fuera. Un comentario que más tarde se hizo eco en una publicación viral que se difundió por X a las pocas horas del despido. Esto era más que un mal comienzo. Era la consecuencia de una decisión que había destrozado los cimientos de la franquicia. El 2 de febrero de 2025, el traspaso que envió a Luka Doncic, la superestrella del equipo 5 veces All-NBA, a Los Angeles Lakers, a cambio de Anthony Davis, Max Christie y una selección protegida de primera ronda en 2029. Para Harrison, la medida era visionaria. Había argumentado internamente que los problemas de condición física de Doncic y su inminente contrato supermáximo, proyectado en $345 millones, amenazaban con atrapar a Dallas en una mediocridad a largo plazo. Veía en Davis una pieza defensiva fundamental que podía afianzar una plantilla moderna y equilibrada en torno a Kyrie Irving y el núcleo más joven de los Mavericks. El propio Harrison resumió el razonamiento: la defensa gana campeonatos. Esa misma frase volvió a aparecer, desafiante, durante su tensa rueda de prensa de postemporada, en la que insistió en que el traspaso se había realizado en el mejor interés de los Dallas Mavericks. Pero, a medida que la temporada se derrumbaba, ese mantra se convirtió en un chiste. Los aficionados no vieron la medida como algo visionario, sino como vandalismo. Doncic había sido el corazón de la ciudad, un prodigio que llevó a Dallas a las finales de la NBA de 2024, solo para ser sustituido por un pívot veterano y propenso a las lesiones. De la noche a la mañana, la confianza en la directiva se evaporó. Según NBC News, en las 48 horas siguientes al anuncio del traspaso, estallaron protestas fuera del estadio. Las pancartas con el lema Fire Nico, despidan a Nico, inundaron las gradas. El personal de seguridad confiscó carteles en los partidos y, según un informe interno citado por The Athletic, Harrison tuvo que ser escoltado fuera de los partidos en casa, utilizando escaleras portátiles para evitar enfrentamientos con los aficionados. Dentro de la organización, la tensión aumentó. Dumont, el multimillonario sucesor del antiguo propietario Mark Cuban, había aprobado inicialmente el traspaso de Doncic. Pero en el verano de 2025, su relación laboral se había, como describió Courtside Boss, desintegrado por completo. Dumont se sintió frustrado por la falta de transparencia de Harrison y su tono despectivo hacia el sentimiento de los aficionados. El golpe final llegó cuando circuló por internet un video en el que Dumont hablaba con un aficionado adolescente que llevaba una camiseta de Doncic de los Lakers y admitía: «Subestimamos lo mucho que Luka significaba para esta ciudad. Es culpa nuestra». Un momento que informó por primera vez Clutch Points. Si esa fue la disculpa privada, la humillación pública vino por cortesía de Mark Cuban. Aunque ya no era el propietario absoluto del equipo, Cuban seguía teniendo una enorme influencia en Dallas, y la utilizó para lanzar una brutal reprimenda tras los controvertidos comentarios de Harrison sobre la leyenda de la franquicia, Dirk Nowitzki.
Durante una sesión de prensa a puerta cerrada, Harrison había comentado: algunas de esas decisiones van a ser impopulares, quizá para Dirk y quizá para los aficionados, pero mi obligación es con los Dallas Mavericks. La frase, que pretendía sonar pragmática, sonó como un insulto. En cuestión de horas, Cuban recurrió a las redes sociales para defender al icono en torno al cual había construido un equipo campeón. Sus palabras no eran solo nostálgicas, eran una puñalada dirigida directamente a la credibilidad de Harrison. Dirk es el Dallas Mavericks de ahora y de siempre. Nadie debería olvidarlo jamás. Las repercusiones fueron inmediatas. Las emisoras de radio locales analizaron cada palabra. Los aficionados inundaron las secciones de comentarios con peticiones para que Harrison dimitiera. La reacción negativa no lo pintó como un gerente general fracasado, sino como un forastero, un antiguo ejecutivo de Nike que, como escribió un columnista, nunca entendió lo que realmente significaba el baloncesto de Dallas. Las críticas llegaron a medios nacionales como CBS Sports, que describió su caída como la mejor noticia que han recibido los aficionados de los Mavs en toda la temporada. La lealtad nunca se desvanece. Mañana por la noche, 15 chicos se pondrán el uniforme de los Mavericks. Harán todo lo posible para ganar por ellos mismos, por los demás y por los aficionados. Aún así, Harrison se negó a ceder. En una conferencia de prensa semanas después, cuando se le preguntó por qué no debía ser despedido a pesar de la revuelta de los aficionados, respondió sin rodeos. Esa declaración, capturada en su tensa rueda de prensa final, solo reforzó la percepción de que estaba alejado de la realidad. Su insistencia en que Dallas competiría por el campeonato el año que viene provocó risas en la sala. Mientras tanto, la realidad en la cancha era innegable. Los Mavericks tuvieron un mal comienzo, con un balance de 3-8, últimos en puntos por partido, con Davis fuera de juego por otra lesión en la pantorrilla e Irving recuperándose de una lesión en el tendón de la corva. El novato Cooper Flagg, elegido en primera posición tras la inesperada victoria del equipo en el sorteo, se vio en una situación imposible, ya que los aficionados le abuchearon durante las presentaciones. Incluso durante la celebración del draft, se escucharon cánticos de «despidan a Nico», lo que demostraba que la ira no se estaba disipando con el tiempo. Como señaló Billy Faa, Dumont ya había empezado a buscar sustitutos antes incluso de que comenzara la temporada. Internamente, el asistente del gerente general Matt Riccardi y el vicepresidente del equipo Michael Finley fueron preparados para asumir el liderazgo interino. En el momento en que Dallas desperdició esa ventaja de 11 puntos contra Milwaukee, el 10 de noviembre, la decisión fue inevitable. Dumont se reunió con Harrison a la mañana siguiente y lo despidió en el acto. La reacción de la liga fue rápida y brutal. Stephen A. Smith, de ESPN, calificó el traspaso de negligencia baloncestística y tildó tanto a Harrison como a la propiedad de los Mavericks de estúpidos por traspasar a un jugador generacional, comentarios citados por el Times of India. Los analistas de todas las cadenas se hicieron eco del mismo estribillo. El traspaso de Luka destruyó a Dallas. Y mientras la carrera de Harrison se derrumbaba, Luka Doncic se disparaba. Con los Lakers floreció como pieza central de una ofensiva renovada, con un promedio de 37.1 puntos, 9.4 rebotes y 9.1 asistencias por partido, mientras llevaba a Los Ángeles a un inicio de 8-3, estadísticas confirmadas por Marca. Sus actuaciones no solo fueron dominantes, sino también simbólicas. Cada noche de 40 puntos se sentía como una venganza. Cada victoria de los Lakers era otro recordatorio de la herida autoinfligida de Dallas. El Guardian calificó el despido de Harrison. Los aficionados inundaron las cronologías con ediciones, propuestas de traspasos ficticias e imágenes retocadas con Photoshop de Doncic con la camiseta de los Mavericks una vez más. Aunque no hay ninguna información creíble sobre una solicitud formal para su regreso, la emotiva petición se convirtió en el eslogan no oficial del baloncesto de Dallas. Según fuentes internas citadas por SI.com, Dumont discutió en privado abrir un diálogo con los Lakers, no para un traspaso, sino para reconstruir la buena fe entre las organizaciones. Ese detalle fue suficiente para desatar una especulación frenética. En poco más de 4 años, Harrison había tomado un equipo que llegó a las finales de la NBA y lo había convertido en una historia con moraleja. Su mandato terminó con una oficina vacía, una afición fracturada y una ciudad preguntándose cómo una sola decisión podía deshacer todo en lo que una vez creyó. Y mientras los vítores por su despido se desvanecían en otra noche de Dallas, una verdad se hizo ineludible. Los Mavericks no solo habían perdido a un director general, habían perdido su identidad.
Nico baila al son de su propia música. La noticia del despido de Nico Harrison se extendió por toda la liga antes del mediodía. ESPN fue el primero en dar la noticia, pero en cuestión de minutos, todos los medios deportivos, desde Bleacher Report hasta The Guardian, tenían el mismo titular en negrita. Los Dallas Mavericks despiden al gerente general Nico Harrison tras un comienzo tumultuoso. En la sede de los Mavericks no hubo rueda de prensa ni comunicado de despedida más allá del comunicado de prensa habitual. Agradecemos a Nico Harrison por su servicio y liderazgo, decía, una sola frase corporativa, impersonal y deliberadamente fría, según informó NBC Sports. Pero el silencio era engañoso. Entre bastidores, la organización se estaba fragmentando. Patrick Dumont, propietario mayoritario del equipo y heredero del imperio de Mark Cuban, había pasado la mañana tratando de controlar los daños. Había mantenido una serie de llamadas privadas con ejecutivos del equipo, patrocinadores, y según Sports Illustrated, al menos un representante de la Junta de Gobernadores de la NBA, tratando de asegurarles que la franquicia estaba corrigiendo el rumbo. La realidad era más complicada. Dumont no solo estaba limpiando un error de personal, sino que intentaba contener un desastre de relaciones públicas que se había extendido mucho más allá del baloncesto. Dallas no solo estaba perdiendo partidos, sino también credibilidad. El despido reavivó un debate que había acechado a la franquicia durante meses. ¿Quién era realmente responsable del traspaso de Luka Doncic? Algunos aficionados culparon por completo a Harrison. Otros argumentaron que Dumont había dado luz verde en silencio a la operación y ahora estaba utilizando a Harrison como chivo expiatorio. Según un informe detallado de The Athletic, múltiples fuentes de la liga confirmaron que Patrick Dumont había aprobado personalmente el traspaso de Doncic e incluso había animado a la dirección a explorar una dirección más defensiva antes de que comenzaran las negociaciones. Si era cierto, significaba que la indignación de Dumont, su arrepentimiento público y sus disculpas discretas a los aficionados era una revisión histórica. Y para Mark Cuban, era indignante. Cuban, ahora accionista minoritario pero aún emocionalmente vinculado a la franquicia que construyó, estaba furioso porque Dumont y sus asesores habían reescribido la historia para hacer que Nico pareciera el villano, según Mavericks Insider. A puerta cerrada, la frustración de Cuban llegó a un punto álgido. Fuentes dentro de la organización lo describieron como combativo, exigiendo que el equipo emitiera un comunicado completo reconociendo el papel de Dumont en el traspaso. Cuando eso no sucedió, tomó cartas en el asunto y concedió una entrevista ante las cámaras a un medio deportivo con sede en Dallas, en la que abordó la situación con el tono crudo y sin filtros que lo convirtió en una leyenda entre los aficionados de los Mavs. El momento se volvió viral en cuestión de horas, y los aficionados inundaron los comentarios bajo el video exigiendo responsabilidades al nuevo grupo propietario. Pero cuanto más se empeñaba Cuban, más fracturada se volvía la organización. Dumont, descrito por Forbes como un ejecutivo mesurado con poca tolerancia a la volatilidad, estaba furioso porque Cuban había contradicho públicamente las comunicaciones internas. Según Bleacher Report, la relación entre los dos hombres tocó fondo y Dumont supuestamente ordenó al personal de relaciones públicas del equipo que minimizara el acceso de Cuban a las oportunidades de prensa en el futuro. Pero la disputa no era solo personal, sino filosófica. Cuban siempre había creído en la creación de equipos en torno a estrellas trascendentales. Dumont, guiado por el pragmatismo corporativo, creía en los sistemas, el equilibrio y el control de los resultados. El despido de Harrison se convirtió en una guerra indirecta entre esas dos ideologías, y Luka Doncic, que ahora domina en Los Ángeles, era el símbolo tácito de lo que estaba en juego. A medida que se intensificaba el frenesí mediático, comenzaron a surgir nuevas historias, algunas verificadas y otras especulativas. Una investigación de Yahoo Sports informó que Harrison había tenido enfrentamientos con Dirk Nowitzki en los meses previos a su despido. Dirk, que ejercía de asesor especial del equipo, se sentía cada vez más incómodo con la dirección de la oficina central. Según una cadena de correos electrónicos internos filtrada a los periodistas, Dirk advirtió a los ejecutivos que nuestra idea en anotación y los Lakers en victorias. En una de las crueles ironías de la historia del deporte, su primer partido en Los Ángeles tras el traspaso fue contra Dallas y consiguió un triple doble de 45 puntos. El momento se volvió viral en todas las plataformas. Tras la bocina final, Luka miró directamente a una cámara situada junto a la cancha y articuló con los labios: «Te lo dije».
El vídeo ha acumulado desde entonces más de 20 millones de visitas, símbolo del desamor colectivo de Dallas. Mientras tanto, a nivel interno, los esfuerzos de Dumont por estabilizar la franquicia se estaban tambaleando. Había prometido una ruptura limpia con el liderazgo de Harrison, pero la podredumbre era más profunda. Los altos cargos de los departamentos de análisis y ojeadores, muchos de los cuales habían sido leales a Harrison, comenzaron a dimitir en masa. Según The Dallas Morning News, al menos 5 altos cargos presentaron su dimisión en una semana, describiendo el lugar de trabajo como tóxico y sin rumbo. En las redes sociales, la reacción rayaba en el júbilo. A los aficionados no les importaba la política interna, les importaba la justicia. La frase «la venganza de Luka» comenzó a ser tendencia en X, Instagram y YouTube, con miles de ediciones de aficionados que retrataban a Doncic como el héroe que escapó de un barco que se hundía. Incluso los ejecutivos rivales se unieron a la alegría maliciosa. Un gerente general de la Conferencia Oeste, que habló de forma anónima con The Athletic, fue citado diciendo: «Esa fue una de las peores decisiones de la dirección que he visto en 20 años. No se traspasa a la estrella del equipo, se despide a las personas que lo hicieron infeliz». Sin embargo, no todo el mundo en la NBA estaba celebrando. En los círculos de propietarios existía una preocupación genuina por el precedente que se estaba sentando. Como dijo un propietario anónimo a Forbes, «Es malo para todos nosotros. Si tu gerente general es crucificado públicamente por tomar una decisión sobre baloncesto que el propietario aprobó, eso debilita a todas las organizaciones de la liga». Este sentimiento, de que Dumont había sacrificado a Harrison para proteger su propia imagen, se extendió discretamente entre los directivos de los equipos. Aunque ninguno lo diría públicamente, varios expresaron su frustración en 1995, chats privados, lo que llevó a una fuente a decir a Bleacher Report que los demás propietarios están furiosos. Mientras Dumont se apresuraba a gestionar la imagen, Cuban continuó su cruzada en solitario por la transparencia. En una entrevista posterior, describió la transformación de la franquicia como «sin alma» y lamentó lo lejos que se había alejado de la cultura que definió la era de Dirk. La cita resonó mucho más allá de Dallas. Los comentaristas de la NBA establecieron paralelismos con otras superestrellas expulsadas por la mala gestión de la directiva. Kawhi Leonard en San Antonio, Kevin Garnett en Minnesota, incluso la primera salida de LeBron de Cleveland. Cada caso, argumentaban los expertos, subrayaba la misma verdad. No se deja que el talento generacional se vaya, y si se hace, nunca se recupera. A mediados de noviembre, Dumont se encontró cada vez más aislado. Los patrocinadores estaban nerviosos. Las renovaciones de abonos de temporada se habían desplomado casi un 30% en comparación con el año anterior, y los medios de comunicación locales se habían vuelto hostiles. Una encuesta realizada por WFAA reveló que el 78% de los aficionados de los Mavericks creían que la propiedad tiene más responsabilidad que Nico Harrison. Sin embargo, públicamente, Dumont se negó a reconocer ninguna culpa. «Estamos centrados en el futuro», dijo en una breve comparecencia ante la prensa, y añadió: «Hemos aprendido y nos reconstruiremos». Sus palabras cayeron en saco roto, ahogadas por el eco de los cánticos que se habían convertido en la banda sonora de la temporada. Incluso después de la salida de Harrison, esos cánticos no se apagaron. En el primer partido en casa del equipo bajo la dirección del gerente general interino Michael Finley, la multitud volvió a estallar a mitad del primer cuarto. «¡Traigan de vuelta a Luka!». Los micrófonos de la retransmisión lo captaron claramente. Un recordatorio inquietante de que, a pesar de todas las maniobras de la directiva, los aficionados seguían viendo una sola solución: deshacer el pasado. Pero no había forma de deshacerlo. A medida que avanzaba la temporada, Dallas seguía a la deriva, un equipo sin identidad ni rumbo. Y aunque Harrison se había ido, su fantasma permanecía en cada mala posesión, en cada asiento vacío, en cada jugada destacada de Luka que se veía en las pantallas a cientos de kilómetros de distancia, en Los Ángeles. Los Mavericks podían despedir a su gerente general, disculparse con sus aficionados, incluso intentar reescribir la historia. Pero la verdad era inquebrantable. Dallas no solo había perdido a un jugador, había perdido su alma. Y mientras los demás propietarios de la liga cuchicheaban entre ellos sobre lo que había hecho Dumont, una pregunta se hacía cada vez más fuerte con cada semana que pasaba. Si los Mavericks estaban dispuestos a sacrificar a la estrella de su franquicia por un control a corto plazo, ¿qué impediría a cualquier otro equipo hacer lo mismo? Mirando hacia el futuro.
En la tercera semana tras el despido de Nico Harrison, los Dallas Mavericks dejaron de fingir que todo iba bien. Las primeras señales de colapso no se vieron en la cancha, sino en la sala de juntas. Comenzaron a surgir informes desde el interior de la sede de los Mavericks que indicaban que la franquicia estaba en total desorden, con la comunicación entre los ejecutivos completamente interrumpida. Según The Athletic, al menos una docena de miembros del personal de análisis, ojeadores y relaciones con los medios de comunicación habían dimitido o solicitado un cambio de puesto, describiendo el ambiente posterior a Harrison como caótico y sin rumbo. Un antiguo empleado declaró a Sports Illustrated: "Nadie sabe quién está al mando. Es como si dirigiéramos un equipo sin cabeza". Públicamente, el propietario Patrick Dumont proyectaba serenidad. En entrevistas, describía la agitación del equipo como un periodo de transición natural e insistía en que la estabilidad volverá una vez que nombremos un liderazgo permanente. Pero en privado, los conocedores de la liga ya murmuraban sobre una tormenta mucho mayor. Según se informa, varios grupos de propietarios, de Miami, Phoenix y Filadelfia, habían expresado su frustración por la forma en que Dumont había gestionado el despido de Harrison. Un ejecutivo veterano, citado por Forbes, dijo: "Ha creado un precedente peligroso. Ha convertido a su director general en chivo expiatorio por una decisión que él mismo aprobó. Ahora todos los propietarios tienen que preocuparse por lo que pasará cuando las cosas vayan mal". El sentimiento no era abstracto, era estratégico. La red de propietarios de la NBA funciona como un ecosistema, y la decisión de Dumont de sacrificar públicamente a Harrison había causado conmoción en todo el sistema. "Hay una regla no escrita en este negocio", dijo otro ejecutivo a Bleacher Report. "Asumes la responsabilidad de la dirección de tu equipo. No humillas a tu propia directiva al salir. Daña la credibilidad de todos nosotros". En cuestión de semanas, la destitución de Harrison se convirtió en una advertencia para toda la liga sobre lo que sucede cuando el liderazgo corporativo y la cultura del baloncesto chocan. Sin embargo, en Dallas, nada de eso importaba a los aficionados. Para ellos, no se trataba de una cuestión de gobernanza, sino de una restitución emocional. Cuando Harrison fue despedido, la ciudad exhaló por primera vez en meses. Por un momento, pareció que se había cerrado el capítulo. Pero a medida que el entusiasmo inicial se desvaneció, otra emoción lo sustituyó: la nostalgia. El dominio de Luka Doncic con los Lakers, los triples dobles nocturnos, los cánticos de MVP que resonaban en el Crypto.com Arena, había reabierto la herida. Cada actuación parecía un recordatorio de lo que Dallas había perdido. Los vídeos, con sus mejores jugadas, se hacían virales habitualmente, a menudo acompañados de música melancólica y con el mismo subtítulo: "Traed de vuelta a Luka". Lo que comenzó como un eslogan se convirtió en un movimiento. Los aficionados reunieron dinero para colocar una enorme valla publicitaria digital cerca de la Interestatal 35, en la que se veía el rostro de Doncic con la camiseta de los Mavericks, acompañado del lema "Come Home 77", "Vuelve a casa 77". Los programas de radio locales dedicaron segmentos enteros a escenarios fantásticos en los que los Lakers aceptaban de alguna manera volver a traspasarlo. Incluso The Dallas Morning News publicó un editorial titulado "¿Por qué esta ciudad sigue perteneciendo a Luka Doncic?". La ironía era que mientras los aficionados soñaban con la reconciliación, los Mavericks se desmoronaban más rápido que nunca. El gerente general interino Michael Finley, una leyenda de la franquicia, luchaba por imponer su autoridad. Varios informes sugerían que Dumont estaba microgestionando las decisiones sobre la plantilla, incluido uno de Yahoo Sports, que lo describía como obsesionado con la imagen y la percepción a corto plazo. En un momento dado, según se informa, vetó un traspaso menor porque nos haría parecer desesperados. La cita, según una fuente citada en el informe, captaba perfectamente el problema. Le importaba más la apariencia que el progreso. Mientras tanto, la sombra de Mark Cuban se cernía más que nunca. Aunque técnicamente estaba apartado de las operaciones, su voz seguía dominando el discurso público. En una apasionada aparición en un podcast, Cuban acusó a los nuevos propietarios de borrar todo lo que habíamos construido durante 20 años. El clip se hizo viral en las redes sociales, resonando mucho más allá de Dallas. No era solo una crítica a Dumont, era un manifiesto para todos los aficionados que sentían que el baloncesto moderno había perdido su humanidad. El comentarista de ESPN Kendrick Perkins se hizo eco de este sentimiento en NBA Today, calificando a los Mavericks de
Un caso de estudio sobre cómo destruir una cultura ganadora de la noche a la mañana. Mientras que el analista Brian Windhorst describió la gestión de Dumont de la situación como insensible y teatro corporativo. La indignación alcanzó su punto álgido cuando Dirk Nowitzki, la figura más respetada en la historia de la franquicia, rompió finalmente su silencio. Durante meses, Dirk se había mantenido diplomáticamente en silencio, optando por actuar como puente entre el antiguo y el nuevo liderazgo. Pero, según se informa, a medida que la situación empeoraba, solicitó una reunión privada con Dumont para aclarar su papel. Según Sports Illustrated, esa reunión terminó en frustración. Dirk se marchó sintiéndose ignorado y poco después publicó una declaración cuidadosamente redactada a través de su fundación. Ganar comienza con la confianza. Los mejores equipos de los que formé parte no se construyeron sobre transacciones, sino sobre la confianza. Aunque sutil, el mensaje era inequívoco. Era una reprimenda a toda la filosofía de la propiedad. La cobertura local lo enmarcó como Dirk se pone del lado de los aficionados, y las redes sociales convirtieron la cita en un grito de guerra. La división entre el pasado y el presente de la franquicia se había vuelto total. Mientras el caos interno consumía a Dallas, el resto de la NBA observaba con inquietud. Las consecuencias de la saga Harrison habían puesto de manifiesto una incómoda verdad sobre la liga moderna. Las oficinas centrales se estaban volviendo cada vez más corporativas, impulsadas por los datos y la marca en lugar del instinto baloncestístico. En una mesa redonda cubierta por The Ringer, un ejecutivo lo resumió sin rodeos. Esto es lo que pasa cuando los ejecutivos de marketing intentan dirigir equipos de baloncesto. Se olvidan de que los jugadores no son productos. Con el paso de los meses, la suerte de Dallas siguió cayendo en picado. La salud de Anthony Davis se deterioró. Kyrie Irving expresó públicamente su frustración con la dirección del equipo, y el novato Cooper Flagg, que en su día fue aclamado como el futuro de la franquicia, admitió en una entrevista que ha sido difícil encontrar nuestra identidad. En el descanso del All-Star, los Mavericks se encontraban cerca del fondo de la Conferencia Oeste, con sus esperanzas de llegar a los playoffs ya desaparecidas. La comunidad de la NBA comenzó a burlarse abiertamente de su caída. Los memes etiquetaban al equipo como Dallas Nikos, un cruel juego de palabras con el nombre del hombre que se había convertido en el villano de toda la ciudad. Pero incluso en medio de las burlas, una historia se negaba a desaparecer. El rumor de que algunos directivos de los Mavericks estaban presionando discretamente para que Doncic regresara. Según un artículo de Bleacher Report que citaba múltiples fuentes del equipo, miembros de la organización de los Mavericks han mantenido comunicaciones informales con personas cercanas a Luka Doncic, expresando su interés en una posible reunión si las circunstancias lo permitieran. No se alegó ninguna interferencia formal, pero la implicación era clara. La franquicia estaba desesperada por redimirse. Los Lakers, por su parte, se lo tomaron a broma. Fuentes internas del equipo, citadas por ESPN, calificaron la especulación de fantasía. Pero el daño ya estaba hecho. El mero hecho de que existieran los rumores era una admisión de culpa por parte de Dallas. No solo querían que Luka volviera, sino que lo necesitaban para limpiar la reputación de la organización. Al final de la temporada, los Mavericks eran un eco vacío de lo que habían sido. La asistencia había caído casi un 25%. Las ventas de merchandising cayeron drásticamente, y por primera vez desde 2005, Dallas quedó fuera del top 10 de la liga en ingresos, según detalla Forbes. Incluso Dumont, el artífice de la nueva era del equipo, reconoció el coste emocional del último año. Hemos perdido la conexión con nuestra base, dijo en un almuerzo con patrocinadores, según cita The Dallas Morning News. Eso es algo que tenemos que reconstruir. Pero la reconstrucción requeriría algo más que palabras. En la imaginación del público, los Mavericks se habían convertido en sinónimo de arrogancia, una advertencia para todas las franquicias que creían que podían estar por encima de la lealtad. La declaración anterior de Mark Cuban parecía ahora profética. Los datos, los acuerdos, los análisis. Nada de eso importaba si se había perdido el alma. Meses más tarde, mientras los Lakers celebraban su clasificación para las finales de la Conferencia Oeste, Luka Doncic se subió al estrado rodeado de cámaras. Cuando un periodista le preguntó si había visto algún partido de los Mavericks recientemente, se detuvo, sonrió levemente y respondió: «No, he estado ocupado». La sala de prensa se rió, pero para los aficionados de Dallas fue una puñalada envuelta en encanto. Al final, Nico Harrison se convirtió tanto en chivo expiatorio como en símbolo.
el hombre que asumió la culpa de un fracaso colectivo y la figura cautelar a la que ahora recurren todos los gerentes generales cuando un propietario impulsa una idea peligrosa. Patrick Dumont sobrevivió a la temporada, pero su credibilidad no. Dirk regresó discretamente al trabajo comunitario. Cuban se mantuvo desafiante, todavía el guardián espiritual de un equipo que ya no se parecía a su creación. ¿Y Luka Doncic? Se convirtió en el fantasma viviente de Dallas, visible todas las noches en la televisión, imposible de reemplazar, acechando a una franquicia que cambió su corazón por una hipótesis. La historia de los Dallas Mavericks de 2025 no se trata solo de un despido o un traspaso. Se trata de la ilusión del control, la creencia de que la lealtad se puede cuantificar, que la química se puede reemplazar con algoritmos, que las estrellas se pueden tratar como hojas de cálculo. Es una lección que todos los propietarios de la NBA, todos los gerentes generales y todos los aficionados entienden ahora más que nunca. Y mientras los cánticos siguen resonando en el American Airlines Center, traigan de vuelta a Luka, sirven tanto como deseo como advertencia. Algunos errores se pueden corregir, otros se convierten en leyendas.